Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. 26 de mayo, la palabra invariable de Dios. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Hebreos 11, 17 al 18. Bueno, hermanos, hoy es un maravilloso día del Señor, día que le pertenece a Él, día de culto, día de adoración pública, día en el cual la iglesia se reúne, no solamente en un sentido físico en los diferentes lugares, sino en todas partes del mundo, en diferentes horarios, para adorar aún el nombre del Señor. Realmente hoy, si bien es cierto que es un día de idolatría en muchos lugares, día de falsa adoración, también hay que decirlo y de forma más gloriosa, es un día de adoración al Señor, de adoración pública, de exaltación, de honra, de gloria, de doxología. Así que bueno, aún lamentable por un lado, pero gozoso y glorioso por otro, y que lo importante es que nosotros somos partícipe de ese tiempo, no de idolatría, gracias a Dios, no de falsa adoración, gracias al Señor, sino de adoración genuina, de adoración verdadera, de adoración que podemos presentar delante de Dios en espíritu y en verdad. Y bueno, gloria a Dios por los hermanos que hoy, domingo, pues pueden también conectarse con nosotros. Sabemos que hay hermanos que no lo hacen porque ya están corriendo en gozo para alistarse y prepararse para el culto de adoración. Así que bueno, eso lo entendemos. Los que estamos aquí, los que podemos conectarnos, bueno, vamos a disfrutar de este buen momento previo a nuestro tiempo de adoración al Señor con nuestros hermanos de nuestra congregación. Así que les invito entonces a que oremos a nuestro buen Señor, hermanos. Padre bondadoso, buenos días y muchas gracias te damos, Señor. El honor, la gloria, la alabanza y la exaltación sea dada a ti, porque a ti te pertenece toda gloria, honra, Señor, y porque tu palabra dice que de ti, por ti y para ti somos, Señor. Porque para ti, de ti, por ti, para ti son todas las cosas, incluyéndonos a nosotros, Señor, y por eso aquí estamos, Dios mío. Todo sea para tu gloria, todo sea para tu honra, para tu alabanza y exaltación. Y es un privilegio que hoy, oh Dios de la gloria, podamos nosotros pues levantarnos, Señor, con salud o con fuerzas en medio de la enfermedad, Señor, a pesar de las circunstancias, aunque si mis hermanos están pasando por momentos de bendición, de abundancia, de prosperidad, gloria a Dios por eso, Señor, que todo eso sea utilizado para suplir las necesidades de otros, como lo dice tu palabra, y poder bendecir a otros, Dios amado. Así que gracias, Señor. Gracias por la forma, Señor, en cómo estamos aquí delante de tu presencia para honrarte y exaltarte, Señor. Permítenos, Dios mío, hoy poder fortalecernos en ti, en el poder de tu fuerza, levantar nuestras manos si están caídas, fortalecer nuestras rodillas si están debilitadas, alentar nuestro corazón si está apocado, Señor, y podamos nosotros poder sumergirnos, Señor, este día junto con mis hermanos en tu palabra, sumergirnos en la adoración, Señor, regar nuestra alma como agua delante de tu presencia, Señor, poder reverdecer nuestra fe para gratitud, para, Señor, para adoración, para alabanza, para reconocimiento de tu grandeza. Oh Dios, que este día realmente sea un día de mucho, mucho crecimiento espiritual, un día de mucho, mucho avanzar espiritual, Señor. En tus manos estamos, a ti nos encomendamos y nos rendimos, bendito Dios. Queremos también, Señor, también colocarnos a cuentas contigo a través de la oración penitente, Señor. Queremos realmente confesar nuestros pecados porque sabemos, Señor, y más que tú, Dios, conoce nuestras intenciones genuinas y sabes si esas intenciones son pecaminosas.
Y por eso aquí estamos, Dios de la gloria, para que nos santifiques, nos limpies, nos perdones y nos ayudes a fortalecernos cada vez más y más en ti, Señor, para darte el honor, la gloria, la alabanza, como tú lo mereces, Señor. Y añorando, obviamente, ese momento en el cual estemos algún día para siempre contigo, brindándote adoraciones genuinas, verdaderas, Señor, veraces. Gracias, Dios. Gracias por este día, por el devocional que vamos a estar tratando, Señor, para que sea de gran edificación, Señor, para nuestras almas. Gracias, Dios mío. Muchas gracias te damos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La palabra invariable de Dios. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Hebreos 11, 17 al 18. La vida puede ser abrumadora. Cada día trae consigo nuevos retos, aun mientras los viejos siguen sin resolverse. Es fácil permitir que nuestra fe se estrelle con la piedra de tropiezo de nuestra falta de entendimiento sobre nuestras circunstancias. Es como tomar, por decir algo, la batuta de la fe y lanzarla al suelo y decir: se acabó, no puedo seguir corriendo. En estos momentos, la palabra de Dios nos anima a recordar que la fe cristiana es una fe perseverante que se mantiene firme. Es posible ser obedientes a los mandamientos de Dios incluso cuando todo a nuestro alrededor parece contradecir lo que Él ha prometido. Hasta la cruz, probablemente en ningún lugar de las Escrituras encontramos un momento más abrumador que el de la vida de Abraham. Fue un momento que sucedió en su totalidad por orden de Dios. Dios dijo: toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Génesis 22, 2 y 9 al 10. El mandamiento de Dios a Abraham fue claro, pero parecía contradecir su promesa de que, mediante la descendencia de Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra, y por Isaac será llamada tu descendencia. Versículos 18 y capítulo 21, versículo 2. El cumplimiento de las promesas de Dios dependía de la supervivencia de Isaac. Si Isaac moría, ¿cómo se cumpliría la promesa? No obstante, Abraham obedeció, incluso cuando sus circunstancias pudieron haberlo llevado a cuestionar la palabra de Dios. Por fe, Abraham dijo: Dios tiene un plan con esto. Su promesa es que por Isaac todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Así que él resucitará a Isaac. Él lo levantará de entre los muertos. Hebreos 11, 19. Por esto, un tiempo atrás, cuando Abraham había salido para realizar el sacrificio ordenado, había dicho a sus siervos: quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Génesis 22:5, énfasis añadido. ¡Qué expresión de fe! No te pierdas esto. Cuando el mandamiento fue dado a Abraham, él obedeció, aunque parecía contradecir directamente las promesas que Dios había hecho. Él cumplió su tarea y dejó que Dios cumpliera la suya. Nosotros también podemos hacer eso. No permitas que tus circunstancias, sin importar lo desalentadoras que sean, disminuyan tu obediencia ni provoquen que cuestiones las promesas de Dios. Siglos después de que Abraham e Isaac subieron y bajaron de ese monte, el propio Hijo de Dios se levantó de la tumba junto a aquel mismo monte como el testimonio definitivo de la verdad de que Dios cumple sus promesas. Así que puedes enfrentar lo que sea que hoy traiga con confianza, esperanza y oración al decir: puedo seguir adelante, no estoy acabado, Dios hará su parte, así que puedo hacer la mía. Génesis 22, 1 al 19. Gracias, hermana Mariluz.
Bueno, hermanos, ahí tenemos cada devocional, como sabemos, es práctico. Y bueno, en este caso, hoy es, como ya lo mencionamos, Día del Señor, día de acrecentar nuestra vida espiritual. Hoy es un día, hermano, que si bien todos los Todos los días días. somos llamados a tener nuestra vida devocional y a crecer espiritualmente. Todos los días somos llamados a poder, o a nuestro deber de crecer en los diferentes asuntos espirituales. Mis hermanos, pues hoy es un día de mayor crecimiento. Hoy es un día que nosotros de por sí entre la semana no tenemos, de ver a nuestros hermanos, de cantar con ellos, de escuchar la palabra. Hermano, hoy es un día realmente para estar meditando todo el tiempo, y si aún van a salir con su familia a un parque, a un picnic, vaya, háganlo después del culto, obviamente, y siéntense a reflexionar en el mensaje de la palabra del Señor, a reflexionar en los apuntes que tuvieron, si tomaron apuntes, que es bueno hacerlo, vayan a su casa, rectifiquen, profundicen en eso que leyeron, y todo realmente sea para edificación. Canten, adoren al Señor, hermano, crezcan lo más que puedan en este día, ¿sí? Para que esa palabra realmente cumpla el propósito con el cual pues ha sido enviada, y que en este caso para los creyentes sea para edificación de nuestras almas. Ahí el texto está citando a Hebreos 11, un maravilloso capítulo, ¿no? Un capítulo que ratifica para los oyentes de los destinatarios de la carta a los hebreos, debido a que el escritor no estaba haciendo sino enseñarles por qué el antiguo pacto había quedado abolido, porque el nuevo pacto estaba vigente. Pues Hebreos capítulo 11 surge para que esos hermanos, quienes están escuchando que el antiguo pacto ya no tiene vigencia, que ha culminado en Cristo, que todo lo ceremonial, el rol sacerdotal, el sistema sacrificial ya no era necesario. Pues entonces, por si de pronto quedaba la duda de qué había pasado entonces con los hermanos o con los creyentes del antiguo pacto, con esos hombres que se les conoció como hombres de fe, qué había pasado con ellos, pues el escritor escribe ahí para decirles que la fe, la salvación, así como en el nuevo pacto, también en el antiguo era por gracia mediante la fe en Cristo, y que también entonces, por lo tanto, hubo hombres y mujeres en el antiguo pacto que fueron de fe, y que mencionó algunos, y que le faltaba tiempo para mencionar muchos más hombres que por medio de la fe fueron salvos, y por medio de la fe también actuaron, ¿no? Y esa fe no era un asunto de positivismo, ¿no? No era el asunto de como échele ganas, como le he dicho, ¿no? Como he mencionado, cuando mi señora madre me dice que me tome los menjurjes que ella me recomienda, ¿no? Tómeselo con fe. Es que eso no le hace nada, es porque usted no lo toma con fe, ¿verdad? Y tome el acetaminofén con fe, y todo el tema con tema de positivismo, yo creo que es lo que quieren decir. Bueno, la fe en el antiguo pacto y esos hombres no era así. No era como incluso hoy en día a veces es, ¿no? Yo recuerdo que yo le decía, hablando de un hombre, hablándole a alguien que en su momento había sido pastor, de que no era un asunto de que los milagros no eran señal de sana doctrina, porque esa era su defensa, ¿no? De que si tal hombre no tenía el respaldo de Dios, ¿por qué lo seguían los milagros? Entonces yo le decía que mi mamá había sido sana en la oración fuerte al Espíritu Santo. Y yo le preguntaba, ¿y eso es sana doctrina o no para usted? Me dijo, no, no, eso sí es una secta. Yo dije, bueno, ¿y por qué fue sana entonces en una secta? ¿Significa eso que es válido porque fue sana? Porque los milagros supuestamente seguían a ese señor. Me dice, no, no, es que lo importante es que usted le meta fe a la vaina, y Dios va siempre a orar. Yo decía, bueno, pero usted está escuchando lo que está diciendo, o sea, Dios está ahí entonces, yo sí puedo ir allá. Y pues obviamente no podía responder a esa palabra, y había silencio ante ello, ¿no? Y esto para decir que la fe no era un asunto de positivismo, era fe
en Dios y su palabra. Los hombres del antiguo pacto sabían lo que dice el nuevo pacto acerca de los sacrificios. Nunca la sangre de los machos cabríos perdonó pecados. Ellos tenían muy en cuenta eso, que no era la sangre de esos animales, que no era el cordero el que les quitaba los pecados. Cuando le imponían las manos al cordero y lo soltaban al desierto, no era literalmente el cordero. Ahora, que algunos pensaban eso y por eso todo empieza a distorsionarse, pero los que genuinamente creían que el sacrificio había perdonado los pecados, creían que el cordero sobre el cual se le habían puesto las manos se había llevado los pecados, no porque confían en ese corderito, sino porque confían en que Dios así lo había determinado, que confiaban en que Dios así lo había dicho, y si Dios lo había dicho, entonces ellos lo creían. No fueron las 7 vueltas o las 13 vueltas, sumando todas las que tumbaban las murallas de Jericó. No fue el grito de ellos que tumbó las murallas de Jericó. Eso lo tenían muy en claro. Sabían ellos que quien había tumbado las murallas de Jericó era Dios. No fue que como dieron tantas vueltas, entonces el piso quedó como inestable, y claro, cuando quedó inestable gritaron, entonces las murallas dijeron, ay, me caigo. No, fue Dios. ¿Y por qué entonces dieron esas vueltas? ¿Para qué daban vueltas? Porque Dios se los había dicho. Y porque si Dios le había dicho eso, confiaban en la palabra, confiaban en lo que Dios había dicho y por lo tanto lo hacían. Venían a la guerra, venían ejércitos y Dios les decía, pónganse a cantar. Bueno, pongámonos a cantar. No debemos estar preparándonos para la guerra. No, canten. No, adoren. Y entonces luego ahí sí, apenas vean mi señal, yo les digo, ¿y qué pasaba? Dios hacía lo suyo. Esos ejércitos enemigos empezaban a caer en sus propias trampas, a pelear entre ellos y lo que quedan. Entonces yo decía, listo, salgan. A los que poquitos se han quedado, vaya, mátenlos. Entonces, pero era confiar en la palabra del Señor. Confiaban en la voz de Dios. Ahora, obviamente, nosotros ya no, ellos tenían esa voz audible, tenían esa revelación por medio de ángeles, tenían esa revelación, bueno, en fin, de esa manera en como la tenían. Nosotros ahora tenemos la palabra escrita del Señor. Y tenemos esa palabra invariable de Dios, de lo que Dios nos ha dicho a nosotros y en lo que nosotros debemos confiar. Dice, la vida puede ser abrumadora, cada día trae consigo nuevos retos, aún mientras los viejos siguen sin resolverse. Y como les decía, o como hablamos, y creo que hay mucho tema relacionado. Yo creo que la vida cristiana debe estar relacionado con, sin duda alguna, primero con Dios, ¿sí? Para que se llame vida cristiana. Al estar relacionada con Dios, está relacionada obviamente con una vida de devoción a Dios, ¿sí? Dios con lo que ha establecido en su decreto, en su palabra, nosotros relacionados en nuestra devoción con el Señor, por lo tanto con su palabra, ¿verdad? Y con lo que trae la vida en este mundo, aflicción. Es decir, con una vida en donde nosotros debemos aprender a caminar en este mundo rodeado de aflicciones. Por eso les decía, creo que ayer o antier, si estás en bonanza, si estás en abundancia, en prosperidad, si estás en plena salud, si todo en la familia está saliendo bien, hermano, qué bueno, gloria al Señor, disfrútalo. Pero siempre está preparado, porque en cualquier momento, como decíamos, a una llamada, a un toqueo de puerta, puede estar la aflicción a punto de llegar. Y gloria a Dios, hermano, tal, Dios nos da gabela para como respirar y poder decir en algún momento, decir, menos mal, todo está yendo bien. Bueno, pero mientras tanto, orando al Señor, confiando en su palabra, porque en cualquier momento puede llegar la aflicción. Imagínese, Abraham ya por fin tiene el hijo de la promesa, está disfrutándola, y ahora viene una voz divina. Abraham, sacrifícame a Isaac tu hijo. Eso no es un asunto fácil. Hombre de fe, claro. El padre de la fe lo llaman. No sé si si sea muy como aceptable esa terminología, pero que era un hombre de fe, lo era, ¿sí?
Lo llamarán padre de fe porque el padre de la fe, debido a que pues con él surge la nación de Israel, ¿no? A partir de él, de los lomos de él sale la nación de Israel, y aparte de eso pues fue conocido como un hombre de fe. Ah, para que no se interprete como que padre de fe es que él es el originario de la fe o de él sale la fe para todo el mundo, a veces los títulos pueden dar a malas interpretaciones. El asunto es eso, que era un hombre de fe, y que era un hombre de fe no por sí solo, sino por la gracia divina, ¿no? Que es lo que debemos entender nosotros siempre. Hombre de fe por la gracia de Dios. Nosotros somos hombres y mujeres de fe por la gracia de Dios, porque el Señor nos concedió esa fe en su divina gracia, en su gran misericordia nos dio fe. ¿Para qué? Para que pudiésemos colocarla en nuestro Señor y de esa manera ser salvos y de esa manera pues mantenernos en Él. Así que ahora Dios le estaba pidiendo a Isaac en sacrificio, nada más y nada menos, mis amados hermanos, que en sacrificio. ¿Y qué es lo que nos muestra Abraham? Bueno, Abraham no se pone a decir, pero ¿cómo así, Señor? Pero si tú me lo diste, ¿cómo así que te lo sacrifique? ¿Qué es lo que te está pasando? Señor, pero si usted lo dijo, si usted me dijo que me lo iba a entregar, que él iba a hacer para esto, para aquello, que a través de él iba a pasar esto y lo otro. ¿Cómo así? Él no se pone a pelear. Él simplemente dice, listo, pues así será. Y hace todos los preparativos. Todos los preparativos. Pero en medio de todo era siempre interesante ver en la escena de Abraham, y por eso se recomienda el texto de Génesis 22 como lectura, porque Abraham está haciendo todos los preparativos. No se observa que haya habido un alegato con Sara, pero entiendo que Sara es una mujer también de fe, y que me imagino esa escena, ¿no? ¿Para dónde vas con el niño? Vamos a sacrificio. Dios me ha dicho que lo sacrifique. Me imagino ese silencio, pero siguiendo el curso. ¿Está bien? Se van, ¿verdad? Me impresiona la escena cuando Isaac le dice, ¿y el cordero? ¿Y el animal para el sacrificio? Y surge la palabra, esa hermosísima palabra que algunos lamentablemente la han materializado y enfocado solamente al dinero y a lo material. Jehová Jireh, Dios lo proveerá. Pero Abraham sabía a lo que iba. Abraham sabía que a lo que iba allá era sacrificar. Luego le dice, como lo relata aquí, a sus servidores, ya déjenme que vamos a llegar, vamos a ir a adorar y volveremos. Yo sé que el escritor lo está citando como si fuera, voy a regresar con el vivo. Y de alguna manera puede ser que así pase, ¿no? O como Abraham tal vez está diciéndole, adoraremos y volveremos, aunque tal vez eso implique que volveré con mi hijo en los brazos. Así que el asunto es que pues Abraham está camino hacia allá. Ahora, la escritura en Hebreos nos deja ver lo que está pasando, ¿sí? Abraham está totalmente dispuesto a entregar a su hijo porque sabe que Dios se lo levantaría entre los muertos. O sea, Abraham estaba seguro de eso, porque Abraham confía en la palabra de Dios. Abraham sabía que Dios no le iba a hacer sacrificar a su hijo para dejárselo muerto. ¿Y por qué Abraham sabía eso? Porque podemos tener seguridad de que Abraham sabía que Dios, de alguna manera, así sea en el mismo momento, así sea a la hora, así sea regresando a su casa, así sea por la noche, iba a resucitar a su hijo. Porque Dios había hecho pacto. Porque Dios había establecido pacto con Abraham. Y recordemos que antes de eso, ¿qué hizo Dios? Antes de que naciera, le dijo, parte los animales en el medio. Un evento, ¿cómo se llama esto? Un ritual pactual que hacían entre los reyes cuando había guerra. Y los reyes, ¿qué hacían? Para hacer un pacto, un cese de guerra, ellos partían animales y ambos pasaban por medio de los animales. Era un ritual pactual. ¿Y qué pasaba? ¿Qué significaba?
luego de que pasaban por en medio los animales, decían: así le suceda al que quebrante este pacto de paz, este acuerdo de paz. Si alguno de los dos, y eso se hacía públicamente con testigos, si alguno de los dos empezaba guerra, entonces a ese se le iba a partir a la mitad por haber quebrantado ese acuerdo. Así que ahí tenemos entonces, y eso fue lo que hizo Dios. Ahora, si usted recuerda esa escena, ¿qué ocurre? Que Dios le dice a Abraham: parte de los animales, y aparece la llama de fuego, ¿verdad? Y pasa solamente él por entre los animales. Abraham no pasa. ¿Por qué Abraham no pasa? Bueno, recuerde o tenga en cuenta que los pactos de Dios son unilaterales, no bilaterales. Los pactos de Dios no es que Dios dice: bueno, ¿quién hace acuerdo conmigo? ¿Quién hace pacto conmigo? Y que Dios diga: listo, yo hago pacto contigo, bueno, tú me das esto, yo te doy esto. No, los pactos de Dios eran unilaterales. Dios los establecía. Por eso casi que se confunden como mandatos de Dios, como ordenanzas de Dios. Mira, hey, yo te llamo a ti, voy a hacer pacto contigo, voy a hacer esto, esto y lo otro, y tú tienes que hacer esto, esto y lo otro, listo. Si tú cumples, yo te bendigo, esto y lo otro, si no, vas mal. Pero, ok, yo hago pacto, pero entonces mis puntos, no, es que eran unilaterales. Y por eso quien pasa por entre los animales es Dios solamente, no Abraham, porque el pacto no era bilateral, no era de dos, era de uno solo, pero había otra persona implicada ahí, sí, pero Dios había establecido las condiciones. Y como es el pacto de Dios y los acuerdos de Dios y la promesa de Dios, entonces Dios es el que pasa. Y Abraham sabe eso. Y cuando Dios se le está pidiendo a Abraham, él dice: sí, lo voy a hacer. Porque tú dijiste que en Isaac me sería descendencia. Y si Isaac apenas estaba pequeñito, al punto de que todavía no tenía familia, no había podido, también no tenía la edad para casarse y todavía por lo tanto no tenía hijos, como para que Dios le diga: sacrifícamelo. Abraham dijo: me duele lo que voy a hacer. Yo estoy pensando, armando la historia y metiéndome en la mente de Abraham, ¿no? Y pensando como pensaría Abraham sabiendo todo eso. Yo lo voy a sacrificar, pero yo sé que Dios lo va a levantar entre los muertos. Y Hebreo dice: de donde en sentido figurado lo levantó. Porque Abraham realmente cuando levanta el puñal y va a mandar el zarpazo, o sea, Abraham dijo: lo voy a asesinar. Estaba dispuesto totalmente a hacerlo. En su corazón lo hizo. Hasta que vino el ángel: no, ya, Abraham, detente. Dios ha visto. Ha pasado la prueba. Y realmente lo levantó entre los muertos, en un sentido figurado, espiritual. Pero es que, ¿qué movió a Abraham eso? Uy, es que Abraham era muy berraco, pues. No, Abraham era lo magno. No, es que sí, padre de la fe. Claro, porque Abraham confiaba en la voz de Dios, en la palabra del Señor. Porque si Dios dijo que en Isaac me sería descendencia, así sería. Y si en Isaac no se me da descendencia, aquel que queda mal no soy yo. El que queda mal es Dios. Pero Abraham tenía una plena seguridad de que Dios no iba a quebrantar su palabra. Abraham entendía quién era Dios. Y si Dios lo ha dicho, lo hará. Ahora, el problema entre eso que pasa y lo que ocurre hoy en día es que hay gente que asume cosas, ¿no? De pronto vio en visión, soñó cosas y después dice: es que Dios a mí me dijo, me prometió. Y pum, no le pasó. Ay, pero Dios a mí, no, yo sé que va a ser porque Dios a mí me dijo. Yo recuerdo que en mi tiempo de Pentecostal había una señora que tenía 2 hijos, o tiene, no sé, espero que los tenga todavía vivos, ¿no? Pero ella y el menor, el mayor, pues estaban caminando en las sendas del Señor, ¿sí? Hoy en día se convirtió en un lobazo completo, un pseudo predicador, porque es predicador de la prosperidad y todas las vainas y de cosas así por el estilo raras. Pero el pequeño, nada. Hasta los 12 años ya accedía a temas de drogas, marihuana, todo eso. Pero ella decía: yo tengo la confianza en que él va a llegar a los pies del Señor y va a ser mejor que el otro. Y entonces decía: ¿por qué? Porque Dios a mí me dijo.
el mayor, ¿cómo es que es? Servirá al menor. Dios me lo dijo a mí aquí al oído. Estaba usando obviamente el texto de la que se le había dado a la mamá, Rebeca creo que llamaba a la mamá pues de Jacob y Esaú. Ella estaba plenamente segura de que eso se lo había dado. Yo llegué a conocer personas que me dijeron, Dios, es que Dios me tiene para grandes cosas. ¿Por qué? Porque hoy hubo ministración en el culto y el profeta me dijo, en ti serán bendecidas las naciones. Y entonces, ¿sí? O el profeta me dijo, pídeme y te daré por herencia las naciones y como propiedad tuya, algo así, los bienes de la tierra. El hecho es que citaban versículos y decía, Dios me lo dijo. Yo recuerdo cuando antes de venir para acá, un profeta a mí me dijo, yo tenía las manos levantadas así, y el profeta dijo, el joven que está allá en la puerta, así dice el Señor, 5 dedos tiene tu mano, 5 ministerios te entrega el Señor. Yo temblaba ahí, apóstol de las naciones. ¿Ve? Y la gente asume esas cosas, esas visiones, esos supuestos sueños y dice, Dios me dijo, Dios lo va a cumplir. El asunto es que Dios pues no va a cumplir nada porque Dios no ha dicho nada. Es muy distinto a lo que la palabra dice. Ahora, si a mí me dicen, David, ¿tú crees que vas a perder la salvación? Yo digo, no. ¿No es muy engreído de tu parte? No. Porque es que yo no estoy dependiendo de mí. Yo estoy dependiendo de lo que Dios dice en su palabra. Yo creo en Cristo porque el Señor a mí me llamó. Yo creo porque a mí me fue dada gracia de Dios. Y Dios me dice que nada me arrebatará. Cristo dice que nada me arrebatará de su mano ni la mano de mi Padre. Pablo dice por inspiración divina que nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles potestades. Nada, nada, absolutamente nada. Y esa es mi confianza para yo decir, mi salvación no se perderá. Porque Dios es poderoso para guardarme sin caída y sin mancha en el día del juicio. ¿En qué confío? ¿En mi fuerza de voluntad? No. Si es por eso, entonces yo le digo que sí me voy a perder. Si todo eso está basado en mi fuerza, voluntad, en mi berraquera, en mi persistencia, yo digo, me pierdo. Pero como confío en la palabra del Señor, no es lo que Dios me dijo audiblemente, no es lo que Dios me dijo por ahí en sueños. Dios dice, mire, ¿se acuerdan? Y con respeto si hay alguien lo venera aquí a Gigi Ávila. Gigi Ávila, ¿qué ocurrió con él? Él dijo, el rapto es pronto. Porque Dios a mí me dijo, tú no verás muerte, porque tú te vas conmigo en el rapto. Y la gente que le comía cuento, por causa de este hombre, muchos perdieron cosas, jóvenes, o no decidieron no estudiar, o sus padres no le dieron estudio. ¿Sabe por qué? Porque decían, el apóstol Gilla dijo que Cristo venía pronto. Es más, él se va a ir en el rapto. Se murió. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió con lo que Dios le había dicho? Y así muchos predicadores, Dios me dijo. Y ¿sabe qué pasa? Que cuando surge eso, la gente se frustra y se enoja. Dios me falló. Dios me mintió. Porque Dios a mí me había dado una palabra. Dios no te dio nada, hombre. Es esto. Ahora, si lo que tomas, si a donde estás aferrado es a la palabra del Señor, es otra cosa. Ahora, pero también entendiendo a quién se está llamando. ¿A quién se le está diciendo X o Y promesa en particular? Si es a alguien para cumplir un evento profético, para cumplir algo en particular, es otro asunto. Ya es una cosa, ya es diferente. ¿Ve? Pero si la palabra habla de manera general a sus hijos, entonces decimos, ok, ahora eso ya es algo a lo cual podemos abrazar. Cuando el nuevo pacto toma promesas del antiguo pacto que eran para Israel y para el pueblo de Israel y las aplica a la iglesia, decimos amén. Te he dicho, no temas, no te dejaré ni te desampararé. ¿A quién se le dijo eso? Al pueblo del antiguo pacto.
Y el escritor del Nuevo Pacto, en este caso Hebreos, lo cita para la iglesia, para el creyente. No te dejaré ni te desampararé. Soy tu ayudador. Entonces, ¿qué dice uno? Agarro esa palabra, me aferro a ella y digo amén. Así es. Entonces, con base a eso, con base a esas palabras que nosotros andamos. Cristo nos dijo, tendrán aflicción. Frase a la cual no quisiera aferrarme, pero lo dijo. Pero me aferro a la que dice al siguiente, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Ve? Así que, amados hermanos, ahí tenemos el hecho de esa fe, pero que está cimentada ¿en dónde? En la invariable palabra del Señor. Abraham obedeció. Dice acá, incluso cuando sus circunstancias pudieron haberlo llevado a cuestionar la palabra de Dios. Pero por fe Abraham dijo, Dios tiene un plan con esto. Su promesa es que por Isaac todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Así que él resucitará a Isaac. Él lo levantará de entre los muertos. Ahora, bueno, no sé qué es lo que el escritor está... No sé si hay una dificultad aquí, pero cuando él dice que en Isaac serán bendecidas las naciones de la tierra, no sé si de pronto lo dice por la secuencia, ¿no? De que debido a Isaac, pues se fue llegando hacia el Mesías, porque recordemos que el texto de Génesis 12, cuando dice en ti serán benditas las familias de la tierra, Pablo lo explica que es ese en ti está haciendo referencia a la simiente de manera singular, ¿no? Y que esa simiente en quien serían bendecidas las familias de la tierra es Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué no Isaac? Porque con Isaac solamente hubo una nación, no más, la que se levantó y sobre la cual hubo promesa. Es hasta cuando Cristo viene, muere, resucita, asciende, luego de haber entregado poder a sus discípulos, que entonces todas las naciones se empiezan a conocer. Entonces, no sé si de pronto el escritor Beck está aquí usando en Isaac serán las familias, todas las naciones de la tierra bendecidas. No sé si lo está diciendo por el hecho de que a partir de Isaac surgiría un pueblo del cual vendría el Mesías y por lo tanto todas las familias de la tierra serían bendecidas. Pues quiero ser generoso y pensar que él lo está tomando de esa manera, ¿no? Como que a partir de Isaac surge un pueblo, ese pueblo crece y de ese pueblo surgirá siglos después el Mesías. Y por eso interpreta el texto de esa manera, ¿no? Como por Isaac serán bendecidas las familias de la tierra, porque ahí vendría el Mesías. Como para clarificar esa parte y ser de pronto generosos con el escritor y no tildarlo de una mala interpretación aquí del texto. Por eso dice cuando dice, esto ya lo hablamos acerca de los siervos, de lo que le dijo, de la fe, de por qué Abraham tenía esta fe tan firme, ¿no? Porque confiaba en lo que Dios había hecho, en el pacto que Dios había establecido y que había prometido. Dice, aunque parecía contradecir directamente las promesas de Dios que Dios había hecho, él cumplió su tarea y dejó que Dios cumpliera la suya. Nosotros también, hermanos, podemos hacer eso. No permitas que tus circunstancias, sin importar lo desalentadoras que sean, disminuyan tu obediencia ni provoquen que cuestiones las promesas de Dios. Mira, hermano, Dios ha prometido estar ahí siempre. Podemos citar un texto como los salmos son especiales porque podemos abrazarnos a ellos porque son muy generales. Aunque están hablando de algo en particular, aunque el salmista lo escribió pensando o teniendo en cuenta su adversidad, fueron puestos ahí de manera providencial, soberana, inspiradora, para poder nosotros, para que cualquiera que lo leyese, que creyese en Dios, pudiese abrazarlos, mis hermanos. Y ahí está. Es uno de los textos que tanto podemos citar, es del Salmo 23, el Salmo 91, Salmo 27, Salmo 34 y muchos más, Salmos 42, Salmos 41, Salmos 40, que podemos abrazarlos y decir, esta palabra es para mí.
confío en que es para mí. Pacientemente esperé en Jehová, y Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor y me sacó del pozo cenagoso y del lodo de la desesperación. Todo creyente puede abrazar esa palabra. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza, el refugio de mi vida, ¿de quién atemorizarme? Palabra del cual podemos aferrarnos. Dios cubre mi vida con sus alas, me protege, me ampara. Podemos abrazarnos. Él está conmigo en mi lecho de enfermedad. Está ahí en mi cama para restaurarme en medio de mi enfermedad. Lo puedo tomar. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aun cuando ande por valle de sombra de muerte. Hermanos, podemos aferrarnos a esa palabra. Confiar. Aferrarnos y saber que el Señor está con nosotros, como dice, hasta el fin del mundo. No somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. ¿Cuál es la confianza? ¿Con qué confianza podemos aferrarnos a esto? Con la confianza de que quien dijo eso es Dios y así será. Hermanos, a seguir adelante. Dios ha prometido no desampararte, no dejarte. Pero estoy pasando por aflicción, sí. Y ahí está el Señor. Ojo con el emocionalismo, ojo con el sentimentalismo, con el sensacionalismo. Porque a veces por estar ceñidos es a lo que siento, a lo que percibo, entonces puedo llegar a creer que no está ahí Dios. Y el carismatismo, lamentablemente, bueno, y también parte del pentecostalismo, y ahora con el neopentecostalismo, pues llevó a formar gente emocional, ¿no? Había una canción que nosotros incluso en un momento cantábamos mucho: no te puedo ver, no te puedo escuchar, pero te puedo sentir. Pero hay gente que no siente al Señor. Y entonces puede llegar a dudar de que Dios esté ahí con él porque no lo siente. Porque, no sé, no se me escaramucea la piel, no se me pone los pelitos ahí de punta, porque no siento un corrientazo que pasa por mi cuerpo cuando estoy orando. Uy, pero él sí lo sintió. Él dijo: uy, yo cuando cantaba se me escaramució la piel y empecé a llorar, pero yo no. O sea que Dios no estaba conmigo, con él sí. O confiamos en la palabra del Señor y sabemos que Él está con todos, siempre y cuando estemos a cuentas con Él y nos acerquemos ante su trono de gracia por medio de Cristo nuestro Salvador, nos aferremos a su Espíritu. Hermano, Él está ahí. Claro que Él está ahí. Porque nuestra confianza en Dios no está basada en mis sensaciones, sino en lo que su palabra dice, en la palabra invariable. La fe no es en mí, la confianza mía no es en mi gran fe y en que Dios sí me da muchas cosas a mí, a otros no. Mi confianza en Dios es por lo que Él ha dicho, por lo que Él es inmutable y su palabra es invariable. Ahora, note lo especial, la conexión que nos hace el escritor con Cristo en relación a lo que sucedió. Porque recordemos que cuando Abraham, y creo que es una frase ahí de fe, y el cordero, papá, Jehová Jireh, Dios lo proveerá. Y así fue. Dios lo proveyó. El cordero, no que Isaac o que Abraham necesitaba para no sacrificar a Isaac, el cordero que todos necesitábamos, hermanos. Y si bien al final de la escena de Génesis 22 aparece un carnero, el escritor, y por lo tanto yo me dirijo hacia lo que pasó siglos después. Sí, Jehová Jireh, un cordero. Jehová sí aparejó ese cordero, hermano. Cristo el Señor. Luego de que Cristo pasa la prueba de la tentación en el desierto y regresa otra vez al Jordán, ¿qué es lo que dice Juan el Bautista cuando vuelve a ver
a Cristo. He aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Yo ya he dicho eso, yo no sé si Juan el Bautista estaba entendiendo lo que estaba diciendo, pero fue movido como profeta a decir esa palabra. Y así fue. Jehová proveyó el Cordero, ya como sacrificio para personas de todo el mundo. Lo proveyó para usted y para mí, mis hermanos. Siglos después que Abraham e Isaac subieron y bajaron de ese monte, el propio Hijo de Dios se levantó de la tumba junto a aquel mismo monte como el testimonio definitivo de la verdad de que Dios cumple sus promesas. Así que puedes enfrentar lo que sea que hoy traiga con confianza, esperanza y oración al decir, puedo seguir adelante, no estoy acabado, Dios hará su parte, así que puedo hacer la mía. Pero, ¿por qué? Eso no la tome como palabras positivas. El que lo crea, ¿cómo es el que lo cree, lo crea? No es un asunto de positivismo. Si tú crees que puedes, lo harás. En técnica vocal, que le dije, no ha sido tan fácil para mí. Ahí voy escalando, pero en algún momento me decía la profesora, es que tienes que tal cosa. Yo decía, sí, profe, lo voy a intentar. Me dijo, no lo intentes, hazlo. Yo decía, ¿qué? ¿Cómo? Y entonces así como esta frase, no lo intentes, hazlo. Claro que lo voy a intentar. Porque parte de hacerlo es intentarlo. Y en mi fe, parte de intentarlo, de ir hacia el camino de hacerlo, es pedirle al Señor que me ayude para poder entender, para que me dé oído, etcétera, etcétera. Pero a veces el mundo se mueve en eso. Ahora, nosotros caminamos aferrados a la promesa de Dios. ¿Y por qué puedo aferrarme a promesas? ¿Por qué tiene que ver Cristo con las promesas de Dios? ¿Sí? Usted está pensando en ese texto. Porque en Cristo las promesas de Dios son sí y amén. Y por eso caminamos en fe, mis amados hermanos. La palabra invariable de Dios está a nuestro favor, está para nuestro beneficio. Y eso lo aseguró Cristo, hermano. Cristo es la seguridad. Cristo no solamente es el Cordero que Dios dijo que Abraham dijo que iba a proveer, porque creo que habló proféticamente, y más allá del carnero que estaba enredado entre espinos, estaba hablando de Cristo. Así como Dios sabía, o por la palabra ahora sabemos que la simiente en la cual serán benditas las familias de la tierra era Cristo. Bueno, Cristo era ese Cordero que el Señor iba a aparejar, que Abraham dijo que iba a aparejar, y por el cual las familias de la tierra serán bendecidas. Porque Cristo moriría, redimiría a gente de toda raza, lengua, nación, y entonces mucha gente de todos los lugares del mundo será beneficiada de parte de Dios. Y aquí nosotros, colombianos, bueno, por lo menos la mayoría de los que estamos, colombianos, ¿y qué? Beneficiados por el Señor, con promesas divinas a nuestro favor. Hermanos, con esa misma devoción, con fe en la palabra del Señor, en el Dios inmutable, cuya palabra es invariable, podamos hoy caminarnos a nuestro culto de adoración pública y junto con nuestros hermanos decir amén a esa palabra que se nos va a exponer el día de hoy. Por eso ruego que usted sea inmensamente edificado y que pueda disfrutar de este día y sacar el tiempo posible, hermano, para que sea edificado más que los demás días de la semana y pueda iniciar esta semana hoy, mi amado hermano, pues con real devoción, con real entrega a nuestro Señor. Así que vamos a orar, o si alguien tiene algún aporte para este día, mis amados hermanos, o alguna inquietud en particular, puede hacerlo. Hermana Corandeo. Buenos días. Bueno, pastor, me hacía reflexionar mucho el tema de que dentro perdón, de la reforma se nos ha metido el cliché del tema de la fe, ¿no? O sea, hay que tener fe y, en fin, tomamos las promesas de la fe, pero olvidamos que esa fe
si no está en el objeto correcto, que es Cristo, pues la fe en sí misma no hace nada. Así es. Entonces, eh, a veces pasamos de los dos extremos, ¿no? En el carismatismo, porque creemos que nosotros somos el centro, ¿cierto? Y que Dios nos promete a nosotros, y no entendemos que las promesas han sido cumplidas en Cristo, ¿cierto? Que hay promesas para sus hijos, pero que nosotros no somos el centro de la Biblia, porque es lo que nos hacen ver al otro lado. Y venimos a la reforma y entonces venimos también creyendo que, o sea, nada es para nosotros, ¿sí? Que Ujú. todo fue para Cristo. Así es. Entonces también no, o sea, como los dos extremos y no valoramos como el cuidado y esas promesas del Señor para con su pueblo, entendiéndolas adecuadamente en los tiempos correctos y como tú decías, que nos pertenece de pronto a nosotros y que fue cumplido en Cristo. Así Entonces, es. nada, que el Señor nos ayude a ver adecuadamente y a ser diligentes en la escritura de la palabra. Así es, así es. Muchas gracias por el aporte, hermano. Bueno, vamos a orar al Señor. No sé si alguien quiera dirigir la oración. Ánimo, siempre han sido los mismos cuando quieren orar. Todos también pueden hacerlo, para no hacerlo democráticamente, para que todos sean partícipes en este asunto. Pero tranquilos, no es por imposición. Vamos a orar, mis amados hermanos, y quedar despedidos y caminar hacia nuestra iglesia o empezar a alistarnos para ir a la iglesia que el Señor nos ha concedido. Oremos, mis amados hermanos. Padre bondadoso, gracias por este día, por esta palabra, por, por estas mañanas, Señor, que estamos tomando y que son ese aliciente, Señor, esa apertura para empezar nuestro devocional o ese complemento del devocional, Señor, o ese devocional para enfrentar o salir a enfrentar al día a día, Señor. Y en el caso de hoy, pues ese aperitivo, Señor, ese postrecito que recibimos para poder ir a nuestra iglesia y ser inmensamente edificados. Gracias, muchas gracias te damos por ellos, Señor, por realmente bendecirnos, por proveernos, por sustentarnos. Gracias. Toda la gloria y la honra sea para ti, Señor. Que, que nos ayudes cada día a aferrarnos a ti, a tu palabra y podamos nosotros eh, ser, ser alentados, consolados, porque el consuelo que tenemos está en tu palabra. Es ahí, Señor. Esa fortaleza espiritual, esa firmeza, ese refugio está en tu palabra y la razón por la cual, como dice Hebreos, somos de los que tienen, no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma, es por ti mismo, Señor. Es porque tú nos sostienes y porque hay promesas tuyas para nosotros, en las cuales somos consolados, alentados, afirmados. Así que gracias. Muchas, muchas gracias por ello, Señor. Te pido que, bueno, podamos culminar este día o este devocional, Señor, más bien, y poder tomar camino, mis hermanos, hacia su lugar de reunión. Guárdalos, protégelos, Señor, que puedan llevar a cabo todos los asuntos de este día, enfocados obviamente en el crecimiento espiritual, y que al final, Señor, del día, si así tú lo permites, podamos estar ya en nuestro lecho de descanso, para dar gracias por el día de hoy y poder, si tú lo permites, acostarnos y esperar el día de mañana. Pero todo está en tu voluntad. Lo principal es que hoy nuestras vidas crezcan a través de la disposición nuestra a adorarte y exaltarte por encima de todo. Gracias te damos por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracia y paz a sus vidas. El Señor les continúe bendiciendo. Firmes y adelante, huestes de la fe. Gracias y paz, pastor. Hoy Gracias, voy hermano. a la iglesia en Valledupar, Más le pastor. vale, hermano, más le vale. Ya estuve mirando ayer dónde quedaba. Eso es. Muchas bendiciones para todos. Bendiciones a todos. Bendiciones.